gente. Dale. Perfecto. Bueno, no identifico con la cámara, pero sé que está el doctor Sengiali también, así que desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Eh, vamos a ir dando comienzo, estimo que todos me están escuchando bien, así aprovechamos al máximo las 2 horas que tenemos con el doctor Troncoso, que es lo que utilizamos generalmente para estos cursos. Con primero que nada me presento, mi nombre es Leandro Alonso, soy quien coordina el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Dolores. Este es el segundo curso que hacemos del CIJUSO desde el instituto en estos últimos meses, relacionado con lo que tiene que ver, por un lado, con defensa del consumidor y por otro lado, con contravenciones y faltas. Realmente estamos muy contentos porque bueno, todavía se está conectando gente, ya vamos por 42 participantes, que es un buen número. Sabemos que es un tema interesante y particularmente para muchos en lo cotidiano lo ejercemos, en mi caso por trabajar en un juzgado de falta, pero antes por ser asiduo litigante o efectuar defensa precisamente ante los juzgados de falta. Es quizás un tema que desde lo profesional no lo terminamos de explotar muy bien, pero que últimamente ha tomado un impulso muy importante, tanto sea en la parte de faltas como también en la parte de defensa del consumidor. Respecto al doctor Troncoso, Jorge, el nombre, es juez de faltas de Berisso desde 1997, ¿no, Jorge? Si mal no tengo Una entendido. banda, sí, sí. Es decir, ha pasado por varias circunstancias de tiempo y espacio, políticas, jurídicas, así que claramente va a tener un panorama de todo esto que muchos de nosotros le vamos a estar envidiando precisamente por lo que ha vivido. Bueno, él es docente de la Escuela de la Asesoría General de Gobierno, ha dado varios cursos, no me voy a meter en el currículum, luego se los pasamos por Word, no tiene sentido porque si no vamos a perder 10 minutos y creo que cuando lo escuchen hablar va a sobrar lo que podríamos haber puesto desde el currículum. Les vuelvo a repetir el agradecimiento por acompañarnos. Si alguno no se anotó, luego mande el mail, es importante en el colegio para luego poder hacer el certificado de asistencia. Y bueno, Jorge, desde ya te dejo a disposición para que arranques. Una salvedad nada más. Si alguno tiene alguna pregunta y en algún momento quiere efectuarla para no perder el tema, no va a haber inconveniente, tratando siempre de mantener el hilo de la conversación, porque tratamos de no parar a cada rato, pero si es conducente, obviamente la hacemos. Y a las 50 minutos, más o menos, una hora, haremos un parate de 10 minutos para luego hacer la segunda parte de la jornada para descansar un poquito, calentar el agua algunos, eh, bueno, y poder seguir tranquilos las 2 horas. Bueno, desde ya muchísimas gracias, les pido siempre mantener en silencio los micrófonos y bueno, Jorge, te dejo ya el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Derecho Administrativo que vos representás, Leandro, del Departamento Judicial de Dolores, junto con la Fundación Sijuso, que han organizado este, este curso dividido en 3 módulos del proceso contravencional y de faltas en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, me toca eh, acceder y comentar con ustedes, charlar
eh, respecto de la introducción a la justicia de faltas con todo lo que eso significa. Según comentábamos recién con Ariel, muchos de Sí, no creo que ustedes, se le haga tarde, que no se le haga tarde. ¿se escucha bien? Sí, ¿Se sí, era escucha un bien? micrófono. Sí, era un micrófono que se desbloqueó, pero se escucha perfecto, Jorge. Ok, ok, ok. Bueno, les decía, hablábamos con Leandro hace un instantes que creo que muchos de nosotras y de nosotros somos del palo, estamos vinculados a la justicia de faltas de una manera directa, aunque todos nuestros vecinos están vinculados a la justicia de falta, alguna vez pasan por la justicia de falta, si no es por algún tipo de infracción prima facie detectada, al menos pasan porque nos conocen ya después de tantos años a tomar un mate lavado o lo que fuere. En ese sentido, será entonces que la gran mayoría seremos empleados y o funcionarios públicos en nuestras ciudades y los que no viviremos en ciudades vecinas, y todo lo que nosotros resolvamos es prácticamente, excepto en algunos municipios que tienen rutas donde pasan los foráneos, los extranjeros, pero nosotros tenemos que resolver muchas veces cuestiones vinculadas a lo que nos pasa a nuestros vecinos, a esos que encontramos en la calle, que toman los mismos colectivos, que van a las mismas canchas, a los mismos recreos, a los mismos parques, que los encontramos en los negocios, en la carnicería, a esos tipos, a esas minas que conocemos desde hace mucho tiempo recientemente, pero también están los desconocidos. Y por ser funcionarios públicos, en este caso, tenemos, y por ese motivo que les decía recién, yo creo que tenemos una lupa sobre nosotros, por esa proximidad que nos genera responsabilidad, una hermosa responsabilidad, derivada del cargo que tanto nos dignifica, en este caso como juez de faltas. Podemos hacer mucho, incluso hasta influir cuando nos dejan en las políticas públicas. Como bien decías, Leandro, hace un rato, he pasado por varias intendencias, siempre, por suerte, con mucho respeto, pero no siempre lo que uno puede llegar a aportar se toma y se concreta en medidas plausibles, opinables, por cierto, pero siempre con la intención de mejorar y de hacer de nuestras vidas y de nuestras ciudades lugares más vivibles. Porque todo, absolutamente todo, estoy absolutamente convencido, pasa y ocurre en los municipios. El derrumbe del hotel que acaba de ocurrir no ocurrió en la provincia de Buenos Aires, este desgraciado hecho ocurrió en una ciudad concreta. Y donde se pone en tela de juicio, porque esto es muy reciente, si la autoridad de constatación, en este caso se llamará Departamento de Obras Particulares o lo que fuere, realizó los controles necesarios o si habiéndolos hecho, la responsabilidad le corresponde y le cabe, sean a los profesionales actuantes o a los laburantes. Todo esto pasa en Villa Gesell, en una ciudad. Todo pasa en nuestras ciudades. Y nosotros estamos ahí para tratar de hacer, decía, de nuestras ciudades lugares más vivibles para nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos. Y creo que podemos y aportar y mucho. Y mucho más vamos a poder aportar cuando de una bendita vez los municipios, los 135 de la provincia de Buenos Aires, podamos decir, al menos desde mi punto de vista, qué suerte, al fin somos autónomos. Como de gobierno municipal se trata de un organismo, de una organización jurídico-política enmarcada dentro de la Constitución Nacional y del resto del plexo normativo, bien vale hacer algunas
recordar algunos puntos vinculados con esto. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Dentro de nuestro territorio, todas y todos sabemos perfectamente que la Constitución Nacional es la Carta Magna, no cabe ninguna duda. Y ese principio de la supremacía constitucional se encuentra contemplado en el artículo 31 que todos conocemos, pero que resulta importante recordarlo por lo que viene después. Que dice esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten y los tratados celebrados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Bien. Entonces, toda autoridad de provincia no va a tener ninguna excusa en someterse a esto y hace una excepción respecto de la provincia de Buenos Aires. Es decir, podríamos decir que es un principio teórico de derecho constitucional que ubica justamente a la Carta Magna, perdón, en la máxima jerarquía del sistema legal. No cabe ninguna duda. Entonces, determina este principio que la totalidad del plexo normativo federal, provincial y municipal se debe estructurar a los efectos de tener una estructura jurídico-política ordenada a la manera de aquella pirámide que nos enseñara Hans Kelsen hace apenas un par de años, ¿no? Bien, este concepto tiene dos sentidos, si se quiere, un sentido fáctico y un sentido jurídico. Desde el punto de vista fáctico, no cabe ninguna duda de que la Constitución es la base de todo el orden jurídico político de nuestro país. Y desde el punto de vista jurídico, eso desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista jurídico, obliga a que todas las normas y los actos estatales como los privados se adecuen a la misma. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, a la imagen y semejanza de la pirámide de Kelsen, tenemos una estratificación a manera de escalera, un orden jerárquico derivado que lógicamente debemos respetar sin cortapisas. Se respeta y punto. Pero ¿qué pasa cuando, y la historia jurídica lo ha demostrado en tantísimas oportunidades, qué pasa cuando se rompe este deseo del constituyente de 1853 vigente hasta el día de la fecha? Estamos frente a lo que denominamos la inconstitucionalidad de una norma para cuya declaración, y como todos sabemos, es necesario un procedimiento que comienza con el control. No vamos a entrar a analizar los diferentes tipos de controles y si los jueces deben actuar de oficio o solamente en petición de parte en esta materia, porque si no, sí nos iríamos nos extenderíamos demasiado. Lo cierto es que hasta ahora está todo muy claro. ¿Estará todo claro en la realidad? ¿Se dará en nuestra realidad cotidiana, jurídico-política, este respeto absoluto a la Carta Magna? Aunque sea abramos un signo de interrogación. El otro artículo que se concatena con esto y luego ya para entrar en la realidad jurídico-política que a nosotros nos interesa definitivamente, que es el municipio, es el artículo primero que nuevamente el constituyente del 53 dijo que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Qué tal? Está extraordinario. Es representativa, todos lo sabemos, porque nosotros, el pueblo, teniendo la posibilidad de regirnos, de autogobernarnos por nosotros mismos, decidimos, para hacer posible la vida en una sociedad moderna, hacerlo, ejercer esa soberanía a través de nuestros representantes, pero que en modo alguno esto implica una delegación de soberanía, es ni más ni menos, podríamos decir, acudir a la figura del mandato, porque los representantes, como todos nosotros y nosotras sabemos, son en definitiva responsables por sus actos
atento a ese mandato que nosotros le hemos entregado a través del sufragio popular y por el periodo en el cual han sido electos. Este principio, a su vez, es receptado por el artículo 22 de la Carta Magna, que dice que nosotros no deliberamos, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, con una excepción. Aquellas formas semidirectas, tampoco vamos a ingresar a esto, semidirectas de democracia contempladas en el 39 y en el 40, denominadas la iniciativa popular y la consulta popular, representativa, republicana. ¿Cuántos políticos hemos escuchado hablar de la República, llenarse la boca, hablar de la República? Y yo, o con total honestidad, pero con total respeto también, me pregunto, ¿sabrán realmente lo que es la República? Porque realmente muchos de nosotros tal vez le erramos el vizcachazo a la hora de definir esto. Bueno, podemos decir que es la comunidad, esa, la república, la comunidad organizada sobre la base de la igualdad de todas las personas, donde el gobierno, nuestro gobierno, es responsable por sus actos frente a nosotros. Esta idea se complementa con otra, no menos fundamental, que es la tripartición del poder o de las funciones del Estado, por todos conocida, encabezadas por el Ejecutivo, o representadas, perdón, por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A nadie le cabe duda si vemos a nivel nacional, nivel provincial y puntos suspensivos. Así son principios esenciales de la República. Entonces, la soberanía popular, donde el sufragio universal es el instrumento que nosotros utilizamos para elegir a nuestros representantes, la responsabilidad de quienes elegimos, la transparencia, la división de poderes, la publicidad de los actos de gobierno. Y finalmente, el sistema federal, es decir, adoptamos para nuestra nación, la nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Federal. En el espíritu del constituyente no me cabe ninguna duda que la idea, y no sé por qué digo no me cabe ninguna duda, la verdad no lo sé, me confieso. Pensaron o lo presentaron como, che, vamos a que haya una coexistencia armónica y pacífica entre el gobierno central o federal y los gobiernos provinciales, quienes detentan la autonomía municipal. Recordemos el artículo 121 y concordantes, donde claramente sabemos que las provincias se han reservado todos aquellas facultades que no han sido delegadas al gobierno federal. Elegimos a nuestras autoridades, nos regimos por nuestras instituciones sin intervención de ese gobierno federal. Ya adentrándonos a los municipios o al municipio, podríamos decir, yo creo, que es la primera organización política donde se ha asentado el ser humano. Y respecto del origen del municipio hay tres teorías, muy cortitas, una sociológica, una jurídica y una ecléctica. La sociológica es la que dice que el municipio o los municipios son una formación natural anterior al Estado, por la sencilla razón que el creador no puede ser posterior a la creación, dicen quienes sostienen esta postura. La tesis jurídica, en cambio, sostiene que el municipio es una creación del Estado, porque antes de la ley que lo sancione y lo cree como tal, lo que existía eran conglomerados humanos, con identidades, con deseos de pertenencia, con todos incluso aquellas características que hacen a la nación. Pero faltaba eso, la norma que le diera a esa entidad. Y frente a esto tenemos la tercera postura, la tesis ecléctica, que nos dice que el municipio es una formación natural reconocida por el Estado.
es como que viene, en definitiva, a congeniar estas dos este, posturas, requiriéndose para que un municipio sea tal los tres elementos fundamentales, que son el territorio, las agrupaciones vecinales y el gobierno, obviamente. Sin estos tres requisitos es muy difícil hablar de un organismo jurídico político como son los municipios. Estas verdaderas descentralizaciones se han dado, no es solamente que se han dado en nuestro país, sino que hay otros antecedentes interesantes que se dieron en la legislación alemana, por ejemplo en España, en Alemania, perdón, en Europa, que sirvió de base a otras políticas, decisiones políticas que llevaron a ciertas descentralizaciones en el orden institucional, político, económico, financiero y administrativo, como fueron o como se dio en España, o se da en España, Italia, Portugal y Francia, por ejemplo. Realidad, descentralización, reconocimiento de las autonomías municipales que también vemos en América Latina, por ejemplo en Chile, en Brasil, en Paraguay, entre otras. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Ya adentrándonos en nuestros municipios, 135, el último, Lezama, el último me refiero al constituirse como tal, eh, realmente tienen estructuras, realidades muy distintas. Así tenemos grandes urbes con una enorme cantidad de población, como puede ser La Matanza, grandes distritos como La Plata o General Pueyrredón, que están rodeadas de una realidad rural, ciudades con muchos municipios con características netamente rurales, que pueden ser Chivilcoy, Junín, otras pequeñas netamente rurales, Pila, General Paz, y las que caracterizan o que se encuentran sobre la costa, como puede ser, y mencionábamos hoy, Villa Gesell, Pinamar, etcétera. Pues bien, respecto del el Estado municipal y la naturaleza jurídica del mismo, se podría decir que desde 1853 no se hace una mención clara, concreta, contundente, que diga los municipios son autónomos o son autárquicos, aunque en realidad hay menciones que nos acercan a una pretensión del constituyente donde marcaba realmente el deseo de una verdadera descentralización en este sentido. Vidar Campos, por ejemplo, sostuvo siempre que el municipio no nace entonces como un desglose, y a partir de la redacción del artículo quinto de la Constitución, que me permito recordar, aquel que dice que cada provincia dicta para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, etcétera, etcétera, y que deberá asegurar el régimen municipal. Dice Vidal Campos, cuando habla del régimen municipal, entonces ya en 1853 estamos hablando de un organismo jurídico, político, con todas las características y el cúmulo de facultades necesarias como para ser realmente autónomos. Opinión del mister que algo de esto ha estudiado en algún momento. Entonces tenemos dos opiniones. Los municipios entonces son autárquicos o autónomos. Serán autónomos cuando cuentan con un cúmulo de facultades que surgen de su propia esencia y que les permiten tomar grandes decisiones con una cierta independencia de una realidad jurídico-política superior, como puede ser la provincia, en nuestro caso, la provincia de Buenos Aires. Frente a esta postura está aquella que sostienen de que no, que los municipios son meras descentralizaciones del poder central, entendiendo por tal el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con atribuciones y funciones perfectamente delimitadas que hacen a la cuestión administrativa y ya, y hasta ahí. No, no, no más que eso. Como ustedes saben, como sabemos, hubo un avance desde aquellos primeros fallos
comienzo del siglo XX, ferrocarriles del sur, donde se consideraban, y no había prácticamente discusión, allá a nivel de corte, cuando se decían que eran, los municipios son autónomos, che, y punto. La larga evolución que hubo doctrinaria y jurisprudencialmente llegó hasta nuestros días y se ha dicho lo que se ha dicho y entonces para la jurisprudencia parece ser definitivamente que somos autónomos. Antes del 94 y después del 94, de la reforma constitucional del 94, perdón, hemos tenido este tipo de pronunciamientos. Y de eso no cabe duda. Bueno, la cuestión que llegó el año 1994 y con ello la consagración del artículo 123, no, que antes no existía, del 123 que define una intencionalidad mm, inequívoca respecto de la inserción de los municipios en la vida jurídico-política del país. Y dice precisamente, o claramente lo dispone, que cada provincia deberá asegurar la autonomía municipal, reglando el alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y económico-financiero. ¿Qué significa esto? Vamos bien hasta acá, más o menos, porque la idea es ir de lo general a lo particular y ya estamos en los municipios propiamente dicho. En el orden institucional implicaría que nuestros municipios, el de cada uno de ustedes, tenga la facultad de dictar su propia carta orgánica. Para esto es necesario que la legislatura de la provincia de Buenos Aires nos reconozca como que estamos en condiciones a partir de las infraestructuras sociológicas y de la cantidad de habitantes que existen en cada uno de nuestros municipios y determinar si podemos gozar o no de autonomía plena o semiplena. La plena es cuando tenemos la posibilidad de la carta orgánica, la semiplena cuando no. A su vez, estas cartas orgánicas pueden o no estar sometidas a la consideración y a la revisión, en realidad, por parte de la legislatura. Que yo sepa, en Berisso no hay carta orgánica. 1-0, 0-1. En el orden político implica no solo la potestad y la posibilidad de elegir a nuestras autoridades, con nuestros sistemas de elección, el procedimiento para la remoción de nuestras autoridades, los sistemas electorales, incluso siempre de acuerdo con los postulados constitucionales, porque por algo dijimos que hay una estructura piramidal que nos caracteriza. En síntesis, el Estado municipal tendría, la ciudad de Berisso tendría la posibilidad de organizar su propio gobierno, con todo lo que eso significa. Volvamos a la Constitución, artículo 31, perdón, artículo primero. La forma republicana de gobierno exige esas tres funciones del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que de esa manera los municipios sean realmente considerados como organismos de gobierno, un gobierno municipal, y poder ejercer así, de una manera clara, definitiva y contundente, el poder de policía municipal y el procedimiento, en este caso, de faltas, como corresponde. Entonces, sí o sí, debería constituirse en cada uno de nuestros municipios ese poder judicial donde los funcionarios a cargo de los mismos sean letrados, con independencia funcional, con inamovilidad en sus funciones y con intangibilidad de sus remuneraciones. Y seguramente con remuneraciones más elevadas que las que estamos percibiendo en este momento nosotros o algunos de nosotros. En el orden administrativo implica o importa la posibilidad de que los municipios puedan cumplir
con la tarea cotidiana, lo administrativo, lo de todos los días, cumplir con los servicios públicos sin la intromisión de la provincia en este caso. Cosa que se hace, ahí no hay ningún problema. 2-1 o 1-2. Y finalmente, en el orden económico y financiero, importaría o comprende la libre participación y creación de tributos, de impuestos, de participación en las rentas, eh, para hacer frente a los gastos y poder encarar las inversiones que son y resultan necesarias en nuestros municipios, sin intervención, insisto, del gobierno provincial. Entonces, ya por ejemplo, Giuliani von Rusch establecía y era defensor del despegue tributario, así lo llama, del despegue tributario de los municipios, basado en este reconocimiento de la autonomía municipal, y que no habría ningún tipo de inconveniente. No soy especialista en este tema, ni tampoco en otros tantos, tal vez en ninguno, pero que dice esta persona que algo más que uno conoce, que existiría entonces, y está dada la posibilidad, dada la autonomía municipal, de la coexistencia de tributos coparticipables con los creados en cada uno de nuestros municipios con esa finalidad, es decir, satisfacer las necesidades propias de cada uno de nuestros vecinos y de nuestra ciudad. Finalmente, cabría preguntarse si es importante o no que los municipios sean autónomos. ¿Por qué considero que sí? Porque en primer lugar, y como suelo decir, todo lo que ocurre, ocurre en los municipios, lo dijimos antes. Y porque es en los niveles de gobierno local desde donde mejor se aprecian y se conocen las necesidades y los problemas de los habitantes de cada uno de nuestros municipios. En segundo lugar, y por eso mismo, donde mejor se ejercen los controles para enfrentar y darle solución a la problemática cotidiana que nos acontece. Como consecuencia necesaria de esto, las fórmulas centralizadoras, muchas de ellas, no han dado resultado y no han resuelto muchas de las cuestiones. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en el caso de los geriátricos que tenemos en nuestros municipios, a nivel local teníamos que o tenían que obtener la habilitación, algo así como la habilitación comercial, pero luego todo lo que le pasa a nuestros viejos y que están en estas instituciones estaba controlado y certificado por una autoridad dependiente del Ministerio de Salud. No, recuerdo que se llamaba algo así como Dirección de Fiscalización Sanitaria o algo parecido, con sede en La Plata, en la calle 51, 16, 17, aproximadamente, 17, 18, por ahí, para los que conocen La Plata. Para Berisso le queda 8 kilómetros. Para los geriátricos que están en La Plata, en Ensenada, le quedaría el toque. Ahora, ¿qué pasa cuando le ocurre algo a nuestros viejos en Carmen de Patagones, en Bolívar, en localidades más alejadas? Ha ocurrido esto, y a eso me refería cuando la fórmula centralizadora, cuando se pretende controlar desde el gobierno central, o sea, entendiendo por tal gobierno provincial, lo que nos pasa a nosotros, es muy factible que estemos cerca de errarle el vizcachazo, de no resolver la problemática en la gran mayoría de los casos. También es cierto que se pueden hacer y se han hecho convenios entre municipios y la entidad sanitaria provincial para que esto no ocurra, asumiendo el municipio esta responsabilidad de controlar, lo que no estoy muy seguro si hubo transferencias de recursos a tal efecto.
Porque también la autonomía, entonces, facilita la participación en la gestión pública. Porque sabés quién, perdón la expresión, pero ¿dónde se maneja la guita que se produce y se recauda acá? Recordando, por supuesto, que lo que recaudamos nosotros, si nos queda para nosotros, entendiendo por tal de los municipios, son las tasas. Porque hay una gran cercanía con el gobernante que maneja ese dinero. Lo cruzamos en la calle, es nuestro vecino, no para agarrarlo de la solapa o del cuello ante alguna situación que no nos gusta, pero el tipo camina o la intendenta camina por las calles nuevamente como cualquier vecino, y eso hacíamos mención anteriormente. Y porque también permite esencialmente las bases para una participación más efectiva en la cosa pública y que no cabe duda que esto se transforma o se erige en un mecanismo muy útil para distribuir ni más ni menos que el poder. Porque cuando todo se resuelve en el lugar donde vivimos, esa distribución del poder, desde mi punto de vista, es mucho más democrática. Autonomía municipal, recursos financieros, económicos financieros, y justicia local son los tres elementos, desde mi punto de vista, fundamentales para alcanzar la tan deseada por algunos autonomía municipal. Sin eso, considero que, o mientras tanto, las disposiciones constitucionales, las opiniones doctrinarias, el avance jurisprudencial y ese deseo inserto en cada uno de ellos seguirá durmiendo el sueño de los justos. Por eso digo, cuándo serán realmente nuestros municipios autónomos? Dennos la posibilidad, dennos la responsabilidad de encarar todo lo que nos pasa. Total, los vínculos con la provincia van a ser iguales. Ojo, eso sí, ya no van a tener respecto de nosotros ciertas atribuciones que ahora van a ser nuestras. Y se dará una nueva relación entre dos realidades jurídico-políticas, ahora con unos municipios con mucha más entidad en este sentido. En fin, esa es mi opinión al respecto. Eh, Ojalá, sigo diciendo, en algún momento esto se concrete. Siguiendo con, perdón, si alguno desea eh, agregar algo, discrepar con algo, creo que es un buen momento para hacerlo. Si no, continuamos un ratito más. No sé cómo venimos de tiempo. Yo no quiero decirme vos, Leandro, cualquier cosa. ¿Eh? No, no, venimos bien 15 minutos más, estaría bueno Ok, continuar así. ok, ok, perfecto. Perfecto. El, de acuerdo al programa, este, o volviendo a aquello, son algo que omití en el comienzo. ¿Cuáles son las competencias que tienen los municipios? ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque nosotros nos interesa como a nadie que los niveles de accidentes de tránsito sean los menores. Es decir, nos interesa que nuestros vecinos, nuestros hijos, sufran la menor cantidad de accidentes. ¿Quiénes controlan? ¿Quién es la autoridad de constatación frente a la transgresión a la norma de tránsito? Los funcionarios locales, municipales, también los provinciales, en este caso la policía. ¿A quién le corresponde controlar desde el punto de vista bromatológico la salud, la salubridad pública? A la autoridad de constatación designada por el Poder Ejecutivo para que cumpla esa función. ¿Quién cuida del medio ambiente? ¿Quién está en trato directo con todo esto? ¿Quién cuida, quién controla la ejecución de las obras? Los municipios.
todo ocurre en los municipios. Entonces, y cierro con esto, ahora sí definitivamente, entonces, Breguet, digamos, no los quiero comprender a ustedes, pero desde mi punto de vista sería mucho más que valorable que definitivamente deje de ser letra muerta y nos pongamos jurídica y políticamente los pantalones largos, hombres y mujeres en sentido amplio, en este punto. Respecto de la organización en este municipio, en estos nuestros municipios, eh, fue recién en la Constitución, en la reforma de la Constitución del 94, cuando se agrega un segundo párrafo al artículo 166, que el original decía que el, la legislatura establecerá, organizará el Poder Judicial. Dice eso, en definitiva. Eh, pero asimismo, y agrega en el segundo párrafo, asimismo podrá establecer una instancia de revisión judicial para las faltas municipales. Primera mención constitucional, año 1994, fines del siglo XX prácticamente. Pero antes de esto, no es que no hubo normativa alguna, como todos nosotros sabemos, sino que en el año 1977, 21 de marzo de 1977, recién a un año de comenzada la dictadura más atroz que le tocó vivir a nuestro país y una de las más atroces de América Latina toda, se sanciona el decreto ley 8751, decreto ley, de ahí su nombre, porque no es ni una cosa ni la otra, con la intención de dotar a las cuestiones contravencionales de un procedimiento eh, ágil, uniforme para toda la provincia de Buenos Aires, con las notas de inmediatez, economía procesal y algo llamativo, asegurando o respetar, mejor dicho, el derecho de defensa en juicio. Qué bueno hubiese sido que se hubiese respetado la esencia del ser humano con el mismo énfasis que se redactó el artículo 47 del decreto ley 8751. Pero bueno, ¿por qué decimos que es un procedimiento? ¿Y por qué se dictó todo esto? Porque no cabe ninguna duda que hay una intención concreta de separar de la función jurisdiccional las y los intendentes de la tarea propia del Poder Ejecutivo, porque como nosotros sabemos, si no hay jueces de faltas, aún hoy en nuestra provincia de Buenos Aires, en municipios que no lo tienen, entonces esa función la cumple el titular del Poder Ejecutivo, el intendente. Señores intendentes, señoras intendentes, ni siquiera les conviene desde el punto de vista político, porque realmente a las mismas personas que les aplican, voy a hacer un razonamiento muy lineal y muy sencillo. Este que me aplicó una multa, me llegó un decreto con la firma de él, ahora viene en época electoral y me viene a pedir el voto. Yo no lo voto, y etcétera, etcétera. Desde el punto de vista político, desde ese razonamiento que lo he escuchado en mi juzgado a lo largo del tiempo, no lo estoy inventando yo, se ha dado. Entonces, con esta intención de separar a los intendentes, las intendentas de esa función jurisdiccional, se crean estos juzgados a través de esta ley, dejando abierta la posibilidad, reitero, que cuando no se nombran por el motivo que fuere o se remueve a un colega y sin embargo no se nombra a otro, retoma esa facultad eh, los titulares del Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos un procedimiento ágil. ¿Por qué? Porque el propio artículo 44 dice que las actas labradas por la autoridad de constatación deben elevarse al juzgado a los juzgados dentro de las 24 horas de labradas las mismas. Agilidad. Dado la constatación, labro el acta, ¡pum!, al juzgado. Listo. A otra cosa.
Es uniforme, decíamos, porque se aplica en toda la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de que en muchos municipios, tal vez todos, existan normas procedimentales, códigos contravencionales, donde se tipifican conductas contravencionales y también se establecen procedimientos a los efectos del juzgamiento de estas conductas a imagen prácticamente y semejanza de lo dispuesto por la 8751. El requisito de inmediatez me parece excepcional. Esto es casi la piedra angular. El requisito de inmediatez demuestra que, aunque administrativa, la nuestra es la única, o a ver, casi la única, y si no está en el podio, de las justicias que se hace de cara con la gente, con nuestros vecinos, a quienes les vemos la cara, como las ve la autoridad de constatación cuando labra las actas. Bueno, a veces no se labran, no están presentes las personas que prima facie son imputadas. Pero nosotros tenemos, a través de la citación a audiencia, la posibilidad de humanizar el procedimiento de faltas, de no ser una caja recaudadora. Si nosotros somos, o los organismos que nosotros representamos, somos cajas recaudadoras, che, yo, Jorge, el negro, troncoso, estoy de más, con todo respeto, que venga cualquier persona que no sea ni siquiera abogada y que sepa sumar y que dado A entonces B, porque dada esta transgresión entonces corresponden tantas unidades fijas o tantos módulos, cuando en realidad lo que nosotros, siempre desde mi punto de vista, perdón que sea reiterativo, porque si lo estoy diciendo es porque lo opino, tenemos un desafío mucho más grande, que es cómo hacemos a través de nuestra tarea para disminuir los niveles de riesgo derivados de la transgresión a la ley de tránsito, a la ley de obras particulares, a la ley de medio ambiente, a las leyes que protegen todos los aspectos y tutelan los aspectos bromatológicos. En definitiva, lo que decía al comienzo, porque de esa manera hacemos de nuestros municipios ciudades más vivibles para nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hijos. No esperes que alguien muera para saber que todo corre peligro, dijo Serrat. Y lo sigue sosteniendo. Le dieron un premio la princesa de Asturias ahora, porque como el príncipe, bueno, ustedes vieron el revoleo que hubo ahí, entonces ahora es la princesa de Asturias. Se ha ayornado la corona, en buena hora. Eh, entonces, bueno, tenemos este requisito de inmediatez. Y donde, insisto, nosotros a través de la puesta en funcionamiento de todos los sentidos, podemos concretar una justicia municipal de faltas, donde la empatía sea un requisito, un ingrediente tipo bake-off, un ingrediente imprescindible. Porque nosotros teniendo delante nuestro, en nuestros despachos, a todas y cada uno de las personas a quienes se le adjudica prima facie una infracción, lo saludamos, le damos la mano, el tacto, lo vemos, lo olemos, lo escuchamos. Vemos el lenguaje corporal de las personas que a veces ni nos miran. Vaya a saber por qué. Se creen que están ante la gran magistratura o no sé qué. Y encuentran a mujeres y hombres de carne y hueso como somos nosotros. Esto es lo que nos permite la humanización del procedimiento de faltas, donde la única estrella, si es que hay alguna, es el justiciable. Hay que resolverle el problema antes de cobrar una multa, antes de aplicar una sanción muchas veces incumplible. Si esto sucede porque estamos mirando otra película. Prefiero una ciudad con menos accidentes, si es que para eso es necesario recaudar menos a través de imposiciones más benignas, de multas más benignas, amonestaciones, tareas comunitarias o lo que fuere. La otra nota es la economía procesal, porque como sabemos, en esa audiencia a la cual convocamos, si es posible, resolvemos todo en ese momento. Viene la persona, presenta su descargo, utiliza
la prueba de la cual intenta valerse, veremos si es procedente o no, y luego, si estamos en condiciones, sacamos nuestro pronunciamiento, acto administrativo al fin, que puede ser condenatorio o absolutorio. No me quiero meter en el terreno de mi colega que va a desarrollar el módulo 2. Pero si podemos concentrar todo, tal como dice el artículo 47 y concordantes, se va a hacer lo mismo. Y luego el derecho de defensa en juicio o el respeto, porque teníamos el mecanismo de si la persona, si no comparecía espontáneamente, entonces la citábamos por cédula, y si no, teníamos el recurso, aquel recurso del comparendo a través de la fuerza pública. Ustedes lo habrán utilizado alguna vez o no. Simplemente, tal vez para redondear este punto, en alguna oportunidad donde desde mi punto de vista la provincia de Buenos Aires tuvo un excelente ministro de seguridad, aunque su decisión no me favoreció, que fue el doctor Arlanian. Cuando yo mando un montón de cédulas, un montón de oficios para que la policía, como auxiliar de nosotros, así lo dice la 8751, haga comparecer a la persona o diligencie la cédula directamente a Arlanian, en otras palabras, me dijo: Negrito, escuchame una cosa, nosotros estamos para prevenir el delito y reprimirlo llegado el caso a través del Poder Judicial. No me pidas que te notifique porque no tengo gente para esto. Y así se me acumularon una enorme cantidad de papeles, pero el ministro tenía razón, había que establecer un orden de prioridad en la tarea asignada a las fuerzas policiales. Eh, Finalmente, eh, para avanzar en este caso, algunas características de este procedimiento. Fíjense que esta propia ley, decreto ley, perdón, prescinde del dolo y de la culpa, a diferencia del derecho penal. No son punibles la tentativa ni la complicidad. No es aplicable la condena condicional tampoco. Entonces, ¿qué es la justicia municipal de faltas? Evidentemente tiene una naturaleza jurídica sui generis, daría la sensación. Y finalmente, creo que nosotros, como jueces de faltas, responsables de este órgano, somos una suerte de brazo jurisdiccional del Poder Ejecutivo, porque, nos guste o no, no nos erigimos en el Poder Judicial independiente, ese que necesita y exige toda autonomía municipal. Queridos colegas, queridas colegas, ¿quieren que hagamos un break en este momento, siendo las 18 horas? Perfecto, Jorge, lo hacemos de entre 5 y 10 minutos, ¿te parece? Perfecto, cómo no. Bueno, quedan todos, ya están todos muteados, así que en todo caso 6 y 5 más o menos prendemos las cámaras y cuando quieras empezar de vuelta. ¿Eh? Y ya Todo gusto, empezamos con gracias. la parte más práctica. Gracias. Bueno, ¿ya estamos, Jorge? Ahí estamos. Bueno, primero teníamos a Guillermo Aristis, disculpen, pero la vista no me acompaña, que quería hacer alguna pregunta. Ahí está. Ahora sí me escucha. Ahí, perfecto, sí. No, eso sí. ¿A dónde fuiste? Mi liberación fue salir de la fábrica. ¿Te fuiste a la fábrica? Me jubilé. ¿Dónde lo tenés vos? ¿Qué te importa? Ahí están retirando gente ya, ¿eh? ¿Me escucha? Sí. Ahora estaban personal. ¿Quién me dijo que sí? Mariano Personi. Mariano. ¿Me escucha ahora? A ver, ¿alguien tiene abierto el micrófono? ¿Mariano Kersoli se Yo jubila? tengo 60 de ahora. Me acuerdo. A ver, Guillermo, te escuchamos. A ver, Guillermo, activa ahora de vuelta. ¿Ahora? Ahora sí, había algunos Está bien. micrófonos abiertos, por eso.
Perfecto. Un segundo que busco mataburros. Estoy anotando algunas cositas que dijo el doctor Troncoso y quería hacerle una pregunta, primero de una forma hipotética, ¿tá? Y después, si es posible, adentrarnos un poquito en la cuestión para desasnarme. ¿Puede ser, doctor? ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha, Guillermo. Sí, 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 perfecto. Ah, la pregunta, doctor Troncoso, la pregunta era la siguiente. Este, más o menos creo conocer algo de Berisso, ¿ah? Ustedes tienen a Villa San Carlos ahí, ¿no? Es un estadio de fútbol. Pero vamos al supuesto que usted es el juez de faltas del municipio de La Plata, ¿no? Se provoca una situación en una final de fútbol de dos equipos internacionales que se juegan en el Estadio Único de La Plata. ¿Ah? Se provoca una situación donde una persona es expulsada, ¿ah?, del lugar por un supuesto comportamiento. ¿Ah? Entonces, las autoridades del lugar, abusando un poco del derecho de admisión, retiran a la persona, no con buenos modos, sí con malos modos. De eso se debe hacer un acta para alguna contravención, dándole inmediata intervención a la policía. ¿Hasta ahí muy bien? Bien. Por ahí yo no lo escucho a usted que me conteste, ¿no? Pero bueno, vamos a, Sí, supuestamente hasta sí, ahí muy bien. Ah, sí, perdón. perfecto. Perdón. Bueno, y lo llevan, la policía lo lleva después de un maltrato por parte de autoridades que realmente lo único que pueden hacer es ejercer el derecho de admisión y no pueden tocar a la otra persona. Como usted dijo que el acta debe realizarse y dentro de las 24 horas del hecho debe estar en la autoridad que lo va a juzgar, ¿no? Acá viene una pregunta dentro del hipotético caso. La pregunta primera sería la siguiente. Si no están dentro de las 24 horas, ¿quién está violando alguna norma? ¿La autoridad policial? ¿La autoridad que tenía la potestad del derecho de admisión? ¿Quién? Bueno, eh, vos mencionaste el Club Villa San Carlos, que tiene su cancha y su sede en la ciudad de Berisso. Hablaste a su vez corregime por favor, del Y Estadio le nombré, Único. yo veo que acá hace mucho calor, yo veo que usted está fresquito, yo soy de Racing, ¿no? Pero yo veo que está fresquito, usted ahí atrás se ve que está prendido el aire acondicionado, ¿no? Sí. Mentira. Bueno, y hablaba, porque no puedo llevar el ejemplo a, al estadio de Villa San Carlos, sí le doy el ejemplo Bien, del estadio Armando Maradona, Estadio Único de La Plata. Ahí sucede en una final Italia-Uruguay, supongamos que se jugó la final el 11 de junio del 23, ¿no? Sucede un altercado. De ese altercado, autoridades que vigilan la cuestión, pero no lo pueden tocar porque es derecho de admisión solamente, y ahí vamos a un viejo decreto ley 8031, después la intervención debería ser del juzgado de faltas. ¿Qué es lo que pasa con la autoridad competente, tanto el que sostenía el derecho de admisión como la autoridad policial, que se lo lleva a una seccional policial, labra un acta diciendo que se lo entrega a tal autoridad porque hizo tal cosa? Usted dijo que en 24 horas, por esta cuestión del requisito de inmediatez, debía estar en los estrados de la persona que lo va a jugar. Cuando no es juego de falta, bueno, ojo que es el intendente. ¿Ah? Ahora bien, no llegó nunca a eso. ¿Quién es el que recibe una sanción o debería recibir una sanción? bien. En el caso que vos estás comentando, intervendría, bueno, en primer lugar, la autoridad competente de la ciudad de La Plata. Correcto. Pero no importa, de la ciudad de La Plata, Doctor, de la usted ciudad de es La Plata. autoridad competente. El juzgado de falta que estaba en turnos.
claro, ¿Debería pero ser eso? como Ah, bueno, exactamente, el juzgado, la autoridad competente que estaba en turno, ocurre que de acuerdo a las conductas subexámine van a determinar tanto de la persona a quien retiran del estadio como para el obrar policial, hay que analizar en principio, y yo creo que hay ahí, en lo que mencionaste, conductas que lindan con lo delictivo y no tanto con la contravención o faltas que prevé con esa denominación el decreto ley 8751. No serían los colegas de los juzgados municipales de faltas los que intervienen, sino hasta eventualmente, como no hay justicia de paz en la ciudad de La Plata porque es cabecera de departamental judicial, intervendrían los denominados juzgados correccionales, y ahí se deslindarían las responsabilidades que eventualmente podría tener tanto las denominadas fuerza policial o fuerza del orden, como todas las conductas que fiscal de por medio se determinarían o no, previo análisis, sería, en otros términos, sería el fiscal el que determinaría la existencia o no de un delito, pero no la justicia municipal de faltas. Sí, el, entonces, esto escapa a los postulados del decreto ley 8751 porque no estaríamos, de acuerdo a lo que yo entiendo, el ejemplo que vos estás dando, no estaríamos frente a una contravención o falta que abra la competencia de los juzgados municipales de faltas. Eh, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Habría que ver en profundidad cuáles son esas conductas, pero difícilmente, si un acta en esas condiciones, aún después de las 24 horas, le llega a alguno de los juzgados de faltas con las conductas que estás describiendo, yo creo que la colega y los colegas de la ciudad de La Plata se declararían incompetentes. Estimo yo, bueno, ¿sí? en otro orden de cosas, esto es como para mecharlo un poquito, no hay comunicación a ningún juzgado correccional, no hay comunicación a ningún juzgado de falta, no hay comunicación a ningún juzgado criminal, a nadie, ni a la fiscalía que estaba en turno en ese momento en la ciudad de La Plata, en la final, digamos, por decirlo, en la final de Italia y Uruguay, ¿no? Ahora bien, de todo eso se desprende que no hay nada en ningún lado. ¿Tá? Tampoco es delito si yo le digo a usted, levanto un cartel acá y le digo, los árbitros argentinos, jefe, son un desastre. ¿Hay delito? No, No hay bueno, delito. son conductas distintas, ¿no? Guillermo, Claro, pero no hay el, delito, ahí no hay delito. Bien, el hombre tiene un ingreso, vamos a suponer, tiene un ingreso a un lugar donde se revisan a los detenidos, es el Cuerpo Médico Regional antiguamente, hoy se llama Cuerpo Médico Policial, ¿no? Y tiene ingreso por eh, atentado a la autoridad. No, perdón, resistencia a la autoridad. ¿Ah? No hay causa. No existe causa, no hay expediente, no hay nada escrito, no hay nada de nada. ¿Ah? Eh, pero el meollo de la cuestión que a usted le compete para poder responderme a mí es un estadio, en ese momento tiene nivel internacional porque juegan dos selecciones, ¿ah? Y la autoridad competente me dice usted es el jugado de falta en turno en la ciudad de La Plata, siempre y cuando tenga que ver con lo que es el derecho de admisión y una falta, ¿cierto? Hasta ahí voy bárbaro. ¿Ah? Esa es correcto. la pregunta, el fondo de la cuestión. ¿Tiene intervención el jugador de falta? Porque la ley 8031, que es un decreto muy viejo, que no me acuerdo si es el 73, ¿no? Dice que tiene intervención el jugador de falta local, donde se comete la falta. Claro, Ahora, no tiene claro, que ver que sea internacional o no. claro. No, 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 no. Tenés mucha razón. Se llama, hacía mención a los juzgados de faltas, pero estaban en cabeza de funcionarios policiales, por eso es la 8031,
tipifica conductas respecto de las cuales los juzgados municipales de faltas no son competentes. El Claro, 8031 ingresa en la justicia de paz, pero en la ciudad de La Plata no hay justicia de paz justamente justo, por lo que mencionábamos recién. exactamente. Sí, 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 lo entiendo. Bueno, Ahí está. está contestado la pregunta, no hay nada a ningún lado. Perfecto, perfecto. Bueno, Vos y me hiciste quedo con mención, esto. no, es que vos hiciste mención también a que si a una persona se la encuentra en esa situación, no se le da intervención a la fiscalía actuante por parte de la Sí, autoridad policial, se viola un montón de lógicamente, derechos de privación ilegal de libertad y un montón de bueno, cuestiones. Ah, claro, hay bueno, violado claro, hay un muchos derechos abuso, constitucionales. claro, exactamente. Lo que usted mencionó, doctor, también es viable. Se viola el derecho a la defensa de una punta a la otra. Más allá Todo, del derecho de admisión, se puede tocar la persona, ¿tá? Donde no comete ningún delito, ninguna falta, y donde se lo lleva a un cuerpo médico, por donde el supuesto, ingreso que se hace es por resistencia a la autoridad cuando no existió resistencia a la autoridad porque no hay ningún expediente. ninguna duda, ninguna duda. En muchas, mira, Guillermo, en muchas manifestaciones que se dieron hace muy poco tiempo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires se detuvo gente sin que estuviesen cometiendo ningún tipo de delito, ni siquiera violando ciertos protocolos que vaya a saber de dudosa constitucionalidad, y sin Sí, embargo, se los llevó a cuerpo médico, se los agarró de los pelos y luego no se les imputó, salvo algunas personas, no se le imputó ni siquiera una contravención. A otros sí. Este, está bien. Ahí yo discrepo un cachito con usted, una pequeña sí, cosita nomás. sí, sí, claro, El pedido que hacen las autoridades competentes es que se los revise. ¿Por qué? Porque podría estar golpeado. Acá no, acá le imputan un hecho delictivo. claro. Ingresa por un hecho delictivo que nunca ocurrió. Sí, Esa es la cuestión. correcto, Bueno, correcto. inmensamente agradecido porque me queda claro lo de la intervención del juzgado de falta, que debería Ahí va. intervenir el juzgado de paz, pero bueno, es cabecera, como dijo usted, tal cual, y bueno, ya eso saca un poco, le saca la competencia. Así que bueno, seguimos ¿De dónde entonces. sos, Guillermo? Yo soy de La Plata. Ah, de acá de La Plata. Ah, bueno, estamos cerca, che. Sí, Estamos sí, sí, cerquita. sí. Y el hecho tiene mitad verdad y mitad un poco exagerando un poquito la cuestión, ¿no? Pero todo lo Ahí que va, dije tiene viso de verdad, ahí ¿no? va, El hecho. ahí va, ahí va. Ahí va. Bueno, gracias, ¿eh? No, al contrario, al contrario. Leandro, ¿alguien más quería intervenir? Y no tengo ninguna pregunta en el chat, no sé si alguno quiere y si no ya arrancamos que son Perfecto, 25. perfecto. El, el artículo primero del decreto ley 8751 dispone que justamente el código se aplicará a las transgresiones, a todas aquellas transgresiones a las normas dictadas, a las normas municipales dictadas en el ejercicio del poder de policía municipal, a las leyes provinciales y nacionales respecto de las cuales sea competente. Acá me detengo un minutito en algo, porque se habla de una, si se quiere, de una piedra angular de todo nuestro procedimiento, que es el ejercicio del poder de policía. Me remito a la definición del doctor Botassi, que dice que el poder de policía es justamente aquella facultad otorgada al poder legislativo a través de la cual se reglamentan los derechos constitucionalmente reconocidos. Es decir, nos dicen el cómo. De ahí la importancia, y por eso me detengo en esta mención que hace el artículo primero, donde dice que nosotros juzgamos las faltas a las normas municipales dictadas en ejercicio del poder de policía municipal. ¿Qué es eso? Son aquellas leyes que nos dicen el cómo, dictadas por los honorables consejos deliberantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un derecho constitucional a conducir, no nos cabe ninguna duda de esto. Ahora, el honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata o de Dolores nos dice el sentido de circulación de las calles en ejercicio de esta facultad. Porque si nosotros tomamos al circular un sentido contrario al determinado por el cuerpo colegiado, evidentemente
detectada la conducta, va a haber una sanción. Entonces, por eso me detengo en esta cuestión y una pequeña salvedad, porque seguramente en el próximo módulo se va a abordar, por ser una limitación a los derechos y cuya consagración constitucional está en el artículo 14 de la Carta Magna, 14 artículos después, es decir, en el 28, nos dice que, ojo, que esa reglamentación no impida el ejercicio del derecho. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder de policía tiene límites, y que son el principio de la razonabilidad, el derecho a la intimidad y el principio de la legalidad. No quiero abundar sobre esto porque me limita un poco y me tengo que quedar en lo teórico para no abundar sobre lo que se va a ver en el módulo 2. Entonces, pero sí hacer mención a esta cuestión. Continuando con el decreto de ley 8751, también dispone que la parte general del Código Penal se aplicará cuando no resulte incompatible, y que, como habíamos dicho, en definitiva, eh, agrego algo, evidentemente en los municipios tenemos, a causa del desconocimiento de nuestro Estado autonómico, tenemos una capitis diminutio en este sentido, y desde los juzgados de faltas se cumple con una tarea que, sin perjuicio de lo dicho, creo que es dable destacar. No porque la ejerzamos nosotros, sino porque sabemos la importancia, la trascendencia que tiene, porque vamos a lo que cuando resolvemos una cuestión individual, muchas veces estamos resolviendo la cuestión de un barrio. Cuando se clausura, por ejemplo, un establecimiento alimenticio por alimentos en mal estado, no implica solamente una sanción para la persona, para el sujeto activo de esta conducta, sino que aventamos la posibilidad del riesgo para el barrio de algún tipo de intoxicación. Muchas, y es importante el rol de los juzgados de faltas. Al menos eso es lo que creo, definitivamente. Siguiendo con el programa, nosotros como jueces de falta tenemos para ser nombrados, cortito, 25 años, 3 años en la matrícula, somos designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Consejo Deliberante, y existen, a los efectos de la remoción, que es lo que se solicita, la posibilidad de un enjuiciamiento, de un jury, para lo cual se conforma con 7 miembros. Uno de ellos es el presidente de la Cámara Penal con competencia o con jurisdicción, donde está radicado nuestros juzgados, con 3 abogados de la matrícula, desinsaculados de una lista que presenta el colegio respectivo, por ejemplo, en Dolores el tuyo, Leandro, y los elige el Consejo Deliberante, 3 abogados de la matrícula y 3 concejales, que uno de ellos debe ser abogado. Y luego viene toda esta historia ojalá no nos toque, del juzgamiento, del juicio político o jury, o como diablos se denomina. ¿Cuáles son las causas que nos llevan o nos podrían llevar a esto? El artículo 22, fíjate, habla de retardo de justicia. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya retardo de justicia? Yo les pregunto a los colegas, ¿cuentan con los elementos necesarios como para estar al día? ¿Tienen el personal cuantitativamente necesario, cualitativamente capacitado como para hacerlo? ¿Tenemos hojas, tóner, notificadores y demás constancias que obran en autos para tratar de evitar el retardo de justicia? Que por lo demás, digo todo esto porque no está reglamentado ese punto. Entonces, buena punta para agarrarse. Desorden de conducta. No dice qué es, pero más o menos podemos tener una idea. No sé. Inasistencias reiteradas no justificadas. ¿Cuántas son? Negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Comisión de delitos que afecten su buen nombre y honor. Ineptitud. ¿Cómo se mide la ineptitud?
Y finalmente, el inciso G del 22, violación a las normas sobre incompatibilidad. Eso ya es como un hecho más objetivo, casi que no es opinable, casi. Pero bastante flojito viene la cosa, por suerte para nosotros. Digo, ya que nadie nos escucha. Por suerte para nosotros eso viene bastante flojito. Bueno, finalmente, la materia de faltas, perdón, la competencia de faltas es improrrogable. A pesar de que la ley 13927, cuando nosotros adherimos a la 24449, al Código de Tránsito Nacional, digamos, habla de la interjurisdiccionalidad, ¿recuerdan? Ahora, si nos dan los tiempos, lo vemos. Entonces, la competencia es improrrogable. Y esto está muy bueno porque derivado en base a la jerarquía propia de la administración pública, se determina lo que llamamos competencia. ¿Y qué es la competencia? Es la titularidad de una potestad. Es una circunstancia, decimos, subjetiva del órgano, ¿no? Que nos da determinadas atribuciones para hacer tal cosa. Por ejemplo, para ser jueces de faltas. Y tiene, lógicamente, su fuente, y por suerte, en la Constitución y en la ley, nunca en el decreto, porque los intendentes o los gobernadores no pueden dotar de competencia a un funcionario para hacer tal o cual cosa si es que previamente no hay una ley que estableció el procedimiento para eso. Me adelanto y les digo, y les recuerdo, perdón, les recuerdo, que de acuerdo a la Ordenanza General 267, que forma parte también de este módulo, establece tres características. Dice que es irrenunciable, dice que es permanente y que es indelegable. Ya en la 267, que no se olviden que la 267, la Ordenanza General 267 del año 80, también dictada sancionada en la dictadura, dos deudas de la democracia, no hemos podido superar esos plexos normativos, aunque tiene cosas realmente interesantes, al decir que es indelegable, establece excepciones, que son la delegación, cuando, bueno, lo digo muy por arriba, la delegación, la avocación, la sustitución y la excusación. No nos olvidemos que nosotros fundamentalmente tenemos que excusarnos ¿por qué? Porque la recusación no está permitida, entonces más obligación tenemos nosotros de excusarnos de intervenir cuando concurran todas aquellas circunstancias que obligan en el ámbito penal y que están contempladas en el Código de Procedimiento Penal, en ese caso. Recordar también que los agentes de la administración pública, provincial y municipal, y en esto, por supuesto, incluimos a los miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, actúan como agentes auxiliares de nuestras decisiones, sea que a requerimiento nuestro o en los municipios donde no hay colegas, todavía a petición del intendente. Finalmente, toda falta da lugar a una acción pública perdón, que puede ser promovida de oficio a través de la autoridad de constatación o por simple denuncia que sea radicada ante las autoridades competentes, direcciones de control urbano, de fiscalización, coordinación de tránsito, direcciones de medio ambiente, lo que sea, o directamente frente o por ante nuestro juzgado. Y, para no seguir abundando con esto, recordar que todo funcionario y o empleado público que en el ejercicio de sus funciones tome conocimiento de alguna contravención, deberá denunciarlo a la autoridad competente, es decir, a su superior jerárquico o a los titulares de los juzgados de faltas en el término de 48 horas. Es decir, no es opinable, debes hacerlo. Se hace,
y qué sé yo, no sé, seguramente no en todos los casos. Pero bueno, de eso se trata este decreto ley 8751. Insisto, podríamos avanzar mucho más, pero no quiero pisar incluso los ejemplos que seguramente nuestro colega en el próximo encuentro va a dar. Sí recordar que tenemos herramientas en este procedimiento, el decreto ley 8751, tenemos, la autoridad de contratación tiene herramientas fundamentales, como son, ante determinadas circunstancias, tomar medidas cautelares. Ejemplo, en el caso de la autoridad de tránsitos, el secuestro de vehículos cuando estén dadas las condiciones. En el caso de los comercios que no tengan habilitación, que infrinjan las normas bromatológicas, la clausura total o parcial, siempre preventiva, del establecimiento. En una obra, la paralización de la misma. Si bien, y como decíamos hace un rato, las actas que se labren deben elevarse por imperio de ley dentro de las 24 horas, con mucha más razón cuando estas actas contengan lo que denominamos medidas cautelares, que siempre tienen que tener un criterio restrictivo para no causarle al destinatario o a la destinataria de esa tarea una aflicción mayor que la necesaria. Es decir, paralizo la obra, listo, ya está, punto. Pero la debo elevar al juez porque nosotros, en ejercicio de nuestras funciones, debemos en 24 horas ratificarlas o dejarlas sin efecto, sea porque se elevaron extemporáneamente o porque carecen de fundamento fáctico y o jurídico. Eso lo podemos hacer. Y decía lo del criterio restringido. Es muy importante. Imaginemos un supermercado donde la autoridad de constatación advierte que el problema está en la góndola de los lácteos. Lo que está en juego es la salubridad pública, pero resulta ser que este mega comercio, este gran supermercado, a su vez vende plantas, herramientas, vino, eh, y todo lo que nos podamos imaginar. Tiene un sector de panadería, todo lo demás está fenómeno. Entonces, desde mi punto de vista, no estaría mal, haciendo mérito entonces a este criterio restrictivo de la medida cautelar, clausurar solo la góndola de los lácteos y no todo el establecimiento, porque desde mi punto de vista se le estaría infringiendo un daño mayor que el que las circunstancias aconsejan. Absolutamente opinable, mis queridos colegas, por supuesto, pero creo que por ahí puede pasar la mano. Finalmente vendrá, como dijimos, hay una audiencia y luego de esto la autoridad de juzgamiento, de aplicación, establecerá si a través de un acto administrativo su fallo, condenatorio, absolutorio, o con anterioridad, como sabemos, si adolece el acta de comprobación de algún vicio, también tornarla o declararla nula y con eso se finí para ese proceso. ¿Alguna acotación al respecto del decreto ley 8751? ¿Alguna pregunta? Como ustedes digan. De lo contrario, siguiendo con el cronograma, hacíamos mención recién a la ley 13.927, ley provincial, a través de la cual, como dijimos, nos adherimos a la ley 24.449. Tiene determinadas características susceptibles de ser destacadas. Una de ellas es la creación de los denominados o de la denominada justicia administrativa de faltas o de infracciones de tránsito, que son estos órganos, a diferencia de nuestros juzgados, creados exclusivamente a piacere, podemos decir, por el Poder Ejecutivo Provincial, y el funcionario o la funcionaria
designada lo es con independencia del poder legislativo, a diferencia de lo que ocurre con nosotros, que como decíamos hace un rato, nos designa la o el titular del poder ejecutivo con acuerdo con aprobación, perdón, del Consejo Deliberante, ¿no? En este caso, podrá ser, Jorge, ¿sí? te- te puedo parar porque el doctor Munafó quería hacer una pregunta hace un rato, venía pidiéndome y así no nos vamos de tema, si puede ser. Dale. Claudio, ¿estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo les va? Bien. Hola, Bien, muy Claudio, ¿cómo bien. estás? Muy bien, Jorge, gracias. Te quería hacer una pregunta respecto a medidas cautelares cuando hablaste de secuestro de vehículos. Eh, Acá tenemos una ordenanza que condiciona la restitución de los vehículos al pago de la multa, digamos. Más allá de la constitucionalidad o no de esa ordenanza, el secuestro del vehículo se produce como cautelar. ¿Se puede convertir a esa medida cautelar en pena? Porque retener el vehículo hasta que te devuelva, hasta que pagues la multa, entiendo que sería convertir, no solo confiscatorio, sino eh, deja de ser una medida cautelar. O sea, el objeto deja de ser el hacer cesar la comisión de la infracción para convertirse en una herramienta confiscatoria. Correcto, dice la conductora, ¿no? La popular conductora. Che, Claudio, Sí, decime. totalmente. La medida cautelar tiene determinadas características. Una la mencioné recién, coincido plenamente. Eh, Bien. Primero, hacer cesar la falta. Sí, Listo. claro. El secuestro porque no tenés seguro, no tenés licencia, estás en estado de alcoholemia positivo, no tenés un conductor alternativo, eh, por Sí, ejemplo. sí, por lo que fuere. Ya, Listo, cesa la comisión de la infracción. ya está. Te Mm, secuestré la moto, el vehículo, el vehículo. Perfecto. Cesó la falta. Esa medida cautelar, fíjate que no se podría transformar nunca, y hay que tratar de evitarlo por todos los medios posibles, en una sanción que agrave inútilmente, además, lo que racionalmente, ahí está el límite, justamente al ejercicio concreto del poder de policía, es la razonabilidad. Tiene que ser razonable, claro, coincido plenamente con vos, porque si esa medida cautelar tomada por la autoridad de constatación, que no tiene facultades para aplicar sanciones, sino que somos nosotros, si eso se claro. transforma en una sanción, eh, realmente sería casi un abuso de autoridad. Digo casi por las dudas, un abuso de autoridad desvía la intención del legislador y, como bien vos dijiste, independientemente de la constitucionalidad o no, de que tal vez te la hayan planteado, no lo sé, Claudio. Sí, no, yo ejerzo la defensa, no estoy en el juzgado. Ah, Se perfecto. planteó la inconstitucionalidad, pero Y bueno, no se bueno, resolvió. claro, claro. Eh, ¿De qué municipio aclaro sos? que me veo venir el No, escrito, aclaro que me veo venir el escrito mañana en el juzgado, ya te lo estoy recibiendo, Claudio, no estés mal. No Es van a una decir, pregunta los, eminentemente los cursos, académica, no tiene nada que ver. los cursos, los cursos que organizás le da argumento a los que tenés en contra en el juzgado. Y es muy lindo. eh, para todo les aclaro, o sea, con Claudio obviamente nos conocemos, yo tengo el juzgado de falta de Eh, Pinamar y es sobre una ordenanza de Pinamar, y me gusta exacto. precisamente esta cuestión intelectual, ¿no? Que a partir del curso del Colegio de Abogados se pueda disparar esto. Así que Claudio, Claro. mañana al juzgado. Mañana te lo presento. Sí. Me hubiesen avisado antes. Ah, No, bueno, independientemente de esto, queridos colegas, por todos los medios, la medida cautelar cumple con una función. En el ejemplo que dimos, eh, lógica, la multa
tiene un mecanismo, es una de las sanciones posibles, pero no la única. Y fíjense que muchos de Claro, nosotros, no necesariamente los que estemos acá, pero es muy común que justicia de falta igual multa. Me labraron una multa, ¿no? Me labraron una multa cuando en realidad es un acta de comprobación es un acta, cuyo claro. fin desconocemos. Hablamos de fotomulta, fotomulta, y está tan enraizado en el saber popular que decimos, sí, ya sabemos a qué se refiere. Fotomulta que en Berizo hay, que más madera, adolece de tan... Mira, bueno, mire, perdón, no me quiero ir del tema. Entonces, en el ejemplo, corramos el ejemplo del secuestro de un vehículo, pero imagínate que la medida cautelar se tome respecto de una panadería que no cumple con las medidas de higiene, supongamos. Entonces, va control urbano porque nosotros lo decidimos o porque lo decide la autoridad de constatación, a ver si esa cuestión se ha resuelto, todavía no la resuelve, y ahí lo que se ocurre es que la clausura preventiva sí se puede transformar en una, como condena, con una condenación accesoria, en, lógicamente, una clausura por tiempo indeterminado hasta tanto la persona remueva el obstáculo que hizo viable esa decisión. Pero de lo contrario, humildemente, pienso que nunca una medida cautelar puede transformarse per se en una sanción de carácter accesorio, este, porque no está en la ratio de la norma, no es, bueno, en definitiva es una opinión, ¿no? Por ahí me parece que Muchas pasa, gracias. Claudio. No, está muy bien. Muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Un placer asistir a este intercambio con Leandro. Muchas gracias. Che, Gracias a y perdón, Leandro, ¿hay alguien más que tenga alguna inquietud? No, 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 por el momento no. Ok, ok. Entonces, llegó la 13927. Con esta creación de la justicia administrativa de faltas con funcionarios nombrados a piacere, nada personal con ninguno, aclaro, porque si no me callaría la boca, no diría nada. Pero bueno, eh, ahí están y tienen competencia, como todos sabemos, en aquellas infracciones que se cometan en autopistas, semiautopistas, rutas nacionales y provinciales, etcétera, etcétera. Y que en muchos casos las notificaciones que la propia ley dispone que de las actas a los eventuales infractores deben librarse dentro de los primeros 60 días de la confección de la misma, a veces pasan años y duermen esto también, al igual que la autonomía, el sueño de los justos, y nunca llegan o llegan tarde, mal y nunca. Ahí están los tribunales administrativos de falta que además nos han quitado competencias que naturalmente estimo nos corresponden. La propia ley dispone ciertos principios procesales, como no podría ser de otra manera, que es el respeto al debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Lo dejo para más adelante. Una de las características que también agrega que es el domicilio constituido, que se tomará por tal, dice la 13927, el que conste en el acta. Si en el acta no hay domicilio, será indistintamente el que figure en la licencia para conducir o en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Estas son las opciones que prevé la norma. Luego, en cuanto al procedimiento, bueno, más o menos lo tenemos. Se le abre el acta, se eleva al juzgado, dentro de los 60 días hay que notificar.
el interesado, la interesada se presenta, no se presenta. Si no se presenta, supuestamente hay que eh, sería una segunda notificación en algunos casos para que ejerza su derecho de defensa en juicio, si es que no lo hizo. Y luego de esto, producida la prueba de la cual intentó valerse, estará en condiciones de sancionarse o de resolverse la causa, absolviendo o condenando, tomando para ello o basándonos en la íntima convicción sustentada en las reglas de la sana crítica. Perdón que esté acotando todo esto de esta manera porque nos vamos a quedar afuera, si no. También prevé, como habíamos dicho, la interjurisdiccionalidad dentro de la provincia de Buenos Aires, de modo tal que yo cometo una infracción en Dolores, estoy a más de 60 kilómetros porque vivo en La Plata, entonces podría solicitar ser juzgado, dice la norma, en el juzgado de mi domicilio. Eh, Nada, tratando de ser esquemático. E incorpora finalmente la figura de la boleta de citación del inculpado, que no sé si ustedes en sus municipios se aplica o no se aplica, porque no en la totalidad de los municipios esto ocurre, cuando, dadas determinadas transgresiones que prima facie establece la autoridad de constatación, se retiene la licencia para conducir de arranque durante un plazo de 30 días. Esa persona, en este caso Jorge Negro Troncoso, me ocurre esto, puedo circular dentro de 30, durante ese lapso, y durante el cual debo comparecer ante el juzgado de Leandro y decirle, bueno, acá estoy, supongamos. Y resulta ser que si pago la multa, o perdón, si cumplo con la sanción que Leandro me imponga, me devuelven la licencia potencialmente. Ahora, si hago un descargo, es necesaria prueba, etcétera, etcétera, se puede, Leandro podía prorrogar hasta un plazo máximo desde el momento en que se redacta, de que se confecciona, perdón, en la boleta de citación, hasta 90 días, dentro de los cuales este proceso debe culminar. Si el imputado o la imputada no se presenta o concurren en la especie elementos como para condenar, se podrá proceder, dice la norma, a la destrucción de la licencia, lo cual implica lisa y llanamente la inhabilitación para conducir, hasta tanto él o la condenada se presente ante los estrados de Dolores y, en definitiva, cumpla con él la resolución del juez. No en todos los municipios se aplica, como decía recién, pero bueno, es más o menos esa digamos, el procedimiento acotado, por cierto, pero que está previendo, que se prevé cuando se cuenta con la boleta de citación del inculpado. Y finalmente, hacia el artículo 40 creo que establece los eventuales recursos frente a la decisión que puedan llegar a tomar los jueces municipales de faltas en este caso, recurso de revocatoria y el recurso de apelación. El de revocatoria se interpone a través en nuestro juzgado, resolvemos nosotros y una vez esto se notifica al interesado y se resolverá en la instancia superior en la alzada, que todavía no ha sido creada, tal como desde el año 1994 prevé el artículo 166, segundo párrafo. Lo resolverá en el caso de todos los municipios que no somos cabecera de departamento judicial ante la justicia perdón, ante la justicia de paz, y a diferencia de lo que ocurre en, por ejemplo, la ciudad de La Plata, Mercedes, entre otros. Jorge, Leandro, puedo cortar sí, con una pregunta? Sí, por la doctora Lafrenz, consulta de Madariaga, si mal no recuerdo, si se admiten los descargos por carta documento en virtud de la distancia.
Por supuesto, en mi caso, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que eso forma parte de las formalidades del procedimiento administrativo. Las formalidades, las formas, uno de los principios rectores del derecho administrativo, que son aquellas pautas directrices que nos explican, que hablan de la esencia, del por qué y para qué de su existencia. Uno de los principios fundamentales es precisamente el principio de pro actione o informalismo, formalismo moderado, de modo tal que las formas, si le damos demasiada trascendencia, podemos caer en un exceso de ritual manifiesto en perjuicio de la verdad material, desde mi punto de vista. Y este es un principio que justamente puede invocar los administrados, no solamente en la tramitación de los expedientes comunes ante la administración pública, sino también ante la justicia de faltas, porque la Ordenanza General 267, en el artículo primero, establece que justamente esa normativa se va a aplicar supletoriamente, me tomo de esto, supletoriamente en los trámites administrativos municipales con regímenes especiales o procedimentales específicos. Y también el sentido común debe primar en nuestra tarea, por la sencilla razón de que no me parece razonable, es más, me parece humildemente un soberano disparate que alguien que vive en Mar del Plata, en Bolívar, en Carmen de Patagones, en mi querido General Paz, si se quiere, cabecera del partido Rancho, que he estado hace poco, se tengan que venir hasta Berisso cuando lo pueden suplir de otra manera. Lo esencial es respetar los principios que dice la propia 13927, que son el debido proceso y el respeto del derecho de defensa en juicio. Si eso está garantizado, venga, venga y vemos de qué se trata. Mi opinión. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta porque ya se nos están por agotar las 2 horas, pero Correcto. si no, te dejo, Jorge, para que vaya cerrando. El Perfecto. doctor tiene que ver a estudiantes. Aparte. Acá María Silvana Tescari, o Tescari, dice que muchos juzgados aceptan hacerlo por mail. Sí, por supuesto, claro que sí, tomando las precauciones del caso. Nosotros estamos para, es más, otro de los principios es el principio de oficialidad, principio rector del derecho administrativo. También nuestra materia es sui generis, como decíamos, pero estamos imbuidos de todos principios. Entonces, vayamos para adelante, analicemos ese mail, intercambiemos mail a ver si se trata realmente de esa persona y peguémosle para adelante, resolvámosle el problema a la gente. Han cometido una contravención, tal vez, tal vez. María Fernanda, ¿cómo estás? Yo quiero, perdón, Leandro, vos lo estás leyendo esto. Ahí, a ver, Yo quiero María Fernanda, consultar si han implementado las notificaciones electrónicas. no alcancé a escuchar, ¿cómo? Si han implementado las notificaciones electrónicas, es la pregunta. En algunos juzgados sí, no en todas las provincias de Buenos Aires, en algunos juzgados sí, y han dado resultados. A nosotros nos han dado resultados, sí, sí. Insisto, hay un anónimo del otro lado. No creo que alguien falsee su identidad para este tipo de cuestiones. Creo que las personas tenemos cuestiones mucho más importantes que resolver y muchos aspectos de la vida para disfrutar como para meternos en este tipo de cuestiones. Pero sí, yo los acepto, analizamos en cada caso particular como corresponde y lo aceptamos. Insisto, buscando siempre la verdad material, tratando de apuntar a eso, ¿no? Hago una simple aclaración. El nivel de complejidad de cada juzgado de faltas hace que algunos estén informatizados, otros estén en todo papel, algunos tengan sistemas propios, algunos usen LexDoctor, otros utilizan GEDO. Claramente no hay un sistema unificado como el de notificaciones que estamos acostumbrados los abogados para litigar.
y cada juzgado hace lo que puede con las herramientas. Algunos notifican por mail, otros notifican por carta de documento, pero bueno, veo que en líneas generales la mayoría tiende a tratar de notificar por mail cuando, eso sí, cuando el infractor previamente lo acepta, porque no lo tenemos tampoco en el decreto ley establecido, ni tenemos un sistema propio de notificaciones. Correcto, correcto. Sí, 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 coincido con la ampliación que haces, Leandro, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Sí. ¿Alguna otra consulta? Me respeto todo por el gran respeto de inmediatez. Del otro lado existe una. Ah, Guillermo. Ahí está, ahí está. Vos no, vos me dirás, sos el dueño de la pelota. No, 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 desde ya tengo que ir cortando porque ya me avisaron del colegio. Pero bueno, desde ya muchas gracias, Jorge, por la predisposición. Eh, Espero que les haya sido de utilidad. Para algún que otro colega sé que le va a ser de bastante utilidad la charla, ya lo estoy previendo. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes. Realmente algo que quiero destacar, nos mantuvimos con el mismo nivel de participantes que empezó la charla, en promedio, lo cual significa que todos han estado atentos y han estado conformes o atentos a lo que está explicando Jorge. Nos vemos el próximo jueves. Espero, Jorge, tenerte en todo caso el próximo jueves entre nosotros también como escucha. Nuevamente, muchas gracias y recuerden sí mandar el mail para luego el tema de los certificados. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes, muy amables. Muchísimas gracias.